En la arquitectura actual, la búsqueda del confort, el respeto al medio ambiente y el desarrollo sostenible son objetivos de un buen diseño para conseguir un buen resultado en eficiencia energética. Nos encontramos en Valladolid, en la urbanización El Peral, donde se está llevando a cabo una de las mayores concentraciones de viviendas de España con certificaciones pasivas de eficiencia energética. Desde que comenzó su implantación en esta zona de la mano de Geoxa, su demanda no ha dejado de crecer por sus estándares de confort, eficiencia y de ahorro. Para conocer sobre el diseño de proyectos con certificaciones Passive House, nos lo explica Alberto López Merino, uno de los arquitectos con mayor conocimiento en el diseño y desarrollo de este sistema. Y para conocer sobre la otra parte, sobre la que descansa la eficacia del Passive House, la técnica constructiva, nos lo explica Óscar Somoza, ingeniero especialista de la empresa Geoxa. Pero, ¿qué es una certificación Passive House? Passive House realmente es un estándar de construcción. Es el instituto más importante del mundo en cuanto a baja reducción de demanda y confort en edificios construidos, de todo tipo. Lo único que exige es una serie de requerimientos y requisitos y prescripciones que hay que cumplir en los edificios que se construyan bajo este estándar. Si se cumplen esos requisitos y todos son medibles, y lo que no es medible no es cierto, es decir, que una de las ventajas de Passive House es que lo mide, pues en ese momento te conceden la certificación Passive House. Los principios son elementales, es decir, son muy sencillos porque realmente, primero, un aislamiento reforzado, es decir, hay que hacer un aislamiento continuo y reforzado por el exterior del edificio a poder ser. Y digo al exterior de ser porque la masa del edificio está en los cerramientos, en los ladrillos, los bloques, lo que sea. Si yo pongo el abrigo por fuera, esa masa juega en mi campo, juega a mi favor. Cuando es invierno está caliente, porque la caliento yo, y cuando es verano está fría, porque la enfrío yo. Luego, el primer principio, un aislamiento reforzado. Mucho más de lo que estábamos actualmente utilizando en España y mucho más de lo que exige el código técnico de la edificación vigente. Con los materiales adecuados y una perfecta ejecución conseguimos tener una envolvente térmica continua y bien aislada. En este caso hemos utilizado EPS grafitado de gran espesor. El segundo principio sería entonces puertas y ventanas que están en la envolvente colocadas. No las puertas interiores, por supuesto, puertas exteriores que dan a espacios no calefactados de altas prestaciones. Ventanas con una transmitancia muy baja en su marco, en su tal, y sobre todo la colocación de esas ventanas también tiene una importancia grande. Por eso el proceso constructivo va acompañando a estos principios, ¿no? Es muy importante que sea de altas prestaciones. El marco tiene que tener unos valores U entre 0,85 y 1,1. Y el vidrio, que también tiene que ser muy importante dentro de la carpintería, tiene que ser normalmente vidrio triple y la G tiene que estar entre 0,6 y 0,7 y la UG tiene que estar entre 0,5 y 0,6. El tercer principio sería el evitar los puentes térmicos, es decir, que el aislamiento sea continuo en toda la envolvente del edificio, es decir, cubiertas, paramentos, soleras, sótanos, de forma que el abrigo, si puede ir por fuera, mucho mejor que por dentro. Es decir, porque la masa lo que provoca es una inercia térmica que juega a favor del inquilino, del usuario de la casa y no en contra, ¿no? Se produce un puente térmico cada vez que la capa de aislamiento se corta o se disminuye. Aplicamos aislamientos con una resistencia mayor en esos puntos y cuidamos mucho las juntas entre los diferentes elementos constructivos, como pueden ser los marcos de ventanas con opacos, los forjados con las fachadas y cualquier otro elemento que vaya a atravesar o que sepamos que atraviesa la capa de aislamiento. La hermeticidad es algo que tiene mucha importancia cuando tengo un edificio muy bien construido, cuando tengo un edificio muy bien aislado. En unos edificios de mala construcción de los años 60, 70, como se han hecho tanto en el país, la hermeticidad influye un 10 o un 15% de las pérdidas, porque todo lo demás es muy malo. Cuando tengo un edificio muy bueno, la hermeticidad puede influir el 50%. Entonces aquí consiste en evitar las infiltraciones indeseadas, es decir, controlar las infiltraciones. Es decir, yo tengo en mi casa el aire que necesito y luego veremos cómo lo consigo.
Esta es la estrategia que más nos diferencia de los edificios construidos bajo el Código Técnico de la Edificación español. Esta técnica la hacemos cuidando muchísimo las juntas de construcción de todos los elementos y la comprobamos una vez acabada con una prueba que se denomina prueba blower door. Esta es la prueba blower door que mide la hermeticidad del edificio. Los valores máximos son de 0,65 renovaciones hora con un diferencial de presión de 50 pascales, tanto en presión como en depresión. Y aquí tenemos los valores obtenidos para esta vivienda. El último principio es, consecuencia de esta hermeticidad, tener una ventilación permanente en la casa. Esa ventilación se consigue con un sistema de ventilación mecánica con recuperación de calor. Es decir, es una máquina que gasta muy pocos kilovatios al año. Es decir, podríamos establecer que a precio de energía de hoy puede ser 100 euros al año y realiza una ventilación permanente de la casa, las 24 horas. Y mete en la casa aire limpio, pero recupera el calor del aire que salga, que yo estoy echando fuera. Es decir, no se mezcla nunca el aire que entra con el que sale, pero sí transmite temperatura y humedad. Es decir, que es el sistema perfecto, porque encima está filtrado. Es decir, yo tengo el aire más sano de mi barrio. O sea, en el fondo es confort e higiene, ¿no? Para esto utilizamos un recuperador cuya función es renovar el aire de la vivienda, sacando el aire viciado e introduciendo aire nuevo en el interior. En este proceso se produce un intercambio de calor del aire que sale con el aire que entra, con una eficiencia de un 95%. Hay un proceso constructivo en el cual se involucra la empresa constructora y se crea equipo, se tiene que crear equipo, porque si no es imposible que eso funcionase. Y hasta ahora el resultado con Geoxa, que ha sido, hemos hecho la mayoría de las Passive House, ha sido perfecto. La certificación Passive House o certificación de edificios pasivos permite establecer ahorros energéticos de hasta el 70% de consumo en comparación con edificios que cumplan el Código Técnico de la Edificación o CTE y hasta el 90% en el caso de edificios construidos anteriormente a la aplicación del CTE. En una vivienda actual con arquitectura bioclimática de 200 metros a los costes actuales, puedes tener un gasto de 200 a 400 euros al año para mantener 22 o 23 grados. Además de menos emisiones de carbono, menor dependencia de la electricidad, ventanas y puertas con mayor eficiencia energética, mayor calidad del aire, mayor aislamiento acústico, beneficios fiscales y subvenciones, mayor confort en el hogar. Geoxa mantiene un alto nivel de cualificación técnica y eficacia en la construcción de viviendas con eficiencia energética circular y ecosostenibles. Para Geoxa, las construcciones son viviendas confortables para vivir, sostenibles y eficientes para ahorrar en nuestra economía familiar. Geoxa, futuro en verde.